Bueno, ¿qué busca la reforma fiscal? La reforma fiscal busca que, por ejemplo, el gasto de 2014 neto total sea de 4.48 billones de pesos, un 9.1 más que el de este año. Busca que la función de desarrollo social presente un incremento real de 9%. 9% más de gasto al desarrollo social. 9% del presupuesto nacional, que no es cualquier cosa. La función salud presenta un 5.3 más en términos reales con respecto al año presente, pero este no alcanzará para universalizar el seguro que es del que se habla. Aquí al menos se requieren 84.485 millones y solamente se está pensando en un 60% de lo que se requiere. Bueno, se trabaja en eso, pero no cubre el total. Ahí, al parecer, hay algo muy parecido a lo del siguiente punto. Se propone destinar 45.000 millones de pesos para la pensión para adultos mayores, pero se necesitan 75.000, de tal manera que solamente se va a cubrir a 45.000 personas y se va a dejar fuera a 30.000. O sea, se requieren 30.000 pesos más. 30.000 millones de pesos, perdón, estamos hablando en millones de pesos para la cobertura total. Primer paso en la cobertura universal a los adultos mayores más de 65 años, nos llevaría a cubrir más del 50% de los adultos mayores del país, pero no se está cubriendo al 100%. Seguro que tiene que haber un segundo paso y la búsqueda de mayores recursos para llegar al 100% de los adultos con más de 65 años y que tengan una pensión vitalicia. Pero aquí ya se está hablando de 45.000 millones que va a cubrir para cubrir al 100% se requerirían 30.000 más, o sea que estamos hablando más o menos de que anda en 60% la cobertura y un 30% y nos está faltando un 40% por cubrir. Para la función educativa se van a destinar 622.423 millones de pesos, es decir, un 6.7% más que el actual año. O sea, se va a incrementar en 6.7 el gasto en educación pública. Eso es lo que se busca con la reforma hacendaria, O sea, porque pensar que todo esto se va a lograr, veremos qué resulta después del gran debate nacional que se está realizando. Se designan 289 millones de pesos, 289.972 millones de pesos a la Secretaría de Educación Pública, el 25.7 del gasto total en ramos administrativos, el 25 solamente para ramos administrativos, o sea que del gasto que se va a destinar este próximo año a educación pública, el 75% va a las aulas. Suena bien esa noticia. Se asignarán 14.787.7 millones de pesos al Programa Nacional de Becas, una cantidad muy importante para el Programa Nacional de Becas. No hay un comparativo sobre el actual año, pero eso es interesante. Gravar con IVA la educación privada aportará 33.500 millones de pesos, por lo menos la mitad de lo que se va a entregar en becas. O sea, nada más con grabar con IVA a la educación privada va a dar la mitad de lo que se destina a becas. Homologar el IVA de la frontera dará 13.000 millones. Sería bueno buscar otras fuentes. Nosotros los fronterizos estamos de acuerdo en que hay que buscar otras fuentes a esos 13.000 millones, o que el trancazo no sea tan fuerte, a lo mejor un 12%, no sé, pero la oposición es generalizada a este aumento del IVA, pero aportaría 13.000 millones nada más con el solo hecho de que pagáramos igual que el resto del país. El problema está en lo que se paga en Estados Unidos y que el comercio se vería en desventaja. Ayer comentábamos esto mismo
Y decíamos que cómo es posible que, incluso hablamos del negocio, cómo es posible que, por ejemplo, Walmart venda una camisa 30% más barata, exactamente la misma marca, la misma camisa, exactamente la misma línea de producción, los mismos colores, todo, 30% más barato en El Paso que aquí. Si aquí explota a sus trabajadores de una manera inmisericordia, y allá está obligado a pagarles mínimos. Y los mínimos son en dólares, y significa una hora de un trabajador allá, significa todo el día de un trabajador aquí, y aquí los hacen trabajar más de 44 horas, que prácticamente es la jornada laboral semanal estándar en México. Trabajan casi las 49, 50 horas, con el pago menor, y les hacen muchas trampas. Ahí, de hecho, lo comentábamos ayer, una asociación que está denunciando constantemente los abusos de Walmart en México. Se prevé que los recursos transferidos a los gobiernos locales, a los estados, asciendan a 1.44 billones, o sea, un 4%, 4.7% más en términos reales que los aprobados para 2013, un 0.4% más para los estados que lo que se gastó en el 2013. Ya se aprobó, les quiero recordar para que no se asusten los que dicen, más dinero para que los gobernadores roben. No, ya se aprobó una ley que va a ser más difícil, que va a controlar más el endeudamiento y el gasto de municipios y estados desde el centro de la República. Es más centralismo, pero a veces las prácticas que se dan en los estados obligan a que el odiado centralismo aumente en lugar de reducirse, como es en el caso, por ejemplo, del intento de convertir al Instituto Federal Electoral al que haga todas las elecciones